Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidas? Vamos a ver nuestro segundo tema, que se llama Trabajo en equipo en la pareja pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad de ti. Abrimos nuestro corazón a tu espíritu y a tus palabras. Y pedimos, Señor, la iluminación para que tú, Señor, abras nuestras mentes y nos muestres tus caminos. Y que nuestra vida se pueda ser perfeccionada y completada en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Para hacer un trabajo en equipo, debe haber unidad en el servicio. A veces, como esposas de pastores, nos encontramos con algunos obstáculos. Nuestra propia mente humana. Y esta nos impide iniciar la carrera o, en otros casos, truncar la carrera. ¿Con cuáles obstáculos nos encontramos? Argumentos humanos. Y preguntas que quizás a veces nos hacemos. ¿Será mi llamado pastorear? ¿Cuál es mi función si no es mi llamado pastorear? Y nos hacemos esas preguntas: ¿esposa de pastor o pastora? Dios nos invita a aclarar nuestra mente. Hay quienes tienen el llamado pastoral, pero no todas tienen el llamado pastoral. Pues entendemos claramente que Dios es el que nos llama. Así es que el pastor debe de ayudar a que su esposa confirme su llamado o sirva conforme a los dones que Dios le ha dado. Ella ejercerá su ministerio bajo autoridad. Porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha hecho un llamado para pastorear, sea que nos digamos esposas de pastores o pastoras, eso no debe de cambiar nada. El pensar, soy pastora, entonces soy superior, y acuérdense, 2 cabezas es un monstruo, ¿verdad? El hecho de ser pastora no significa que yo me voy a sublevar al pastor. Esos son conceptos que nos tienen que quedar muy claros. Ella o la esposa del pastor ejercerá su ministerio bajo autoridad. El hecho de tener un llamado pastoral no significa que la pastora se ponga como cabeza. Esto implica sabiduría. ¿Y qué quiere decir sabiduría? Es la habilidad práctica para poner por obra lo que Dios me muestra, los principios que Dios me muestra, ¿verdad? O los principios de orden que nos muestra la palabra de Dios. Los principios pastorales, San Pablo se encargó de confirmar en el corazón de un pastor. ¿Recuerdan en este caso de Timoteo?
Así es que, si tu llamado es pastoral, ¿cuáles son las características de un pastor? Y eso es importante que lo entendamos, porque una cosa es el llamado y la otra cosa es la preparación en el don. Y es bueno que nos quede bien claro para que las que tenemos este llamado lo podamos hacer funcionar de una manera correcta y equilibrada. Segunda de Timoteo 3:16. Y San Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el trabajo de un pastor: usar la escritura que le va a ser útil. Útil para aplicar todos estos principios que acabamos de mencionar. Y dice que la escritura es útil para enseñar. ¿Qué hace una pastora? Enseña. Tiene un don para enseñar. Y siempre alguien que tiene el don de enseñar, siempre está enseñando. No solamente cuando está predicando, sino cuando hablas con la gente. Estás enseñando, estás enseñando. Porque alguien que no tiene un don pastoral dice: ay, ya me voy porque ahí viene la hermanita que siempre quiere que la escuche. La que tiene un don pastoral quiere servir a la gente, ¿cierto? No se esconde para evitar. Así es que a veces estamos enseñando mientras estamos entre la gente. Y dice que también tiene este otro rasgo: redarguye. ¿Sí? Una pastora redarguye, sea a través de la enseñanza, a través de la predicación o de una manera particular. ¿Qué significa redarguir? Significa rebatir, refutar. Porque para redarguir, primeramente tenemos que refutar argumentos que no son correctos. También significa poner a prueba, refutando con la palabra de tal manera que la persona tenga convicción y certeza. Y tiene convicción y certeza de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Para eso se redarguye, ¿verdad? También viene otra palabra: corregir. Esta palabra corregir, y lógicamente que vamos a corregir con la palabra de Dios. ¿Cómo corregimos? En el servicio, en el ministerio.
Debemos de corregir con la palabra de Dios. Y lógicamente que si corregimos con la palabra de Dios, todo lo que nosotros hacemos o los métodos que implantamos tienen que estar descansando bajo principios bíblicos. Así es que corregir significa enderezar. Enderezar, o sea, se corrige con la palabra para que la persona se enderece. Si la persona va por otro lado, o sea, chueca con argumentos que no son de Dios, la palabra de Dios le tiene que enderezar, trazar bien el camino. ¿Para qué razón? Para que haya una reforma. Es como dice la definición, para que haya una reforma. Y una reforma está establecida a través de principios, leyes. ¿Sí? Estas son las leyes de Dios. Tiene que ser conforme a los principios de Dios. ¿Cómo sirve? Conforme a los principios de Dios. Todo está descansando bajo principios. Y no es primero el método, es primero el principio. El principio es el que sostiene al método, no el método al principio. Podemos poner un método que de pronto después puede ser obsoleto, ya no te funciona, pero el principio siempre estará vigente, siempre estará estable. Así es que traemos ya nuestras leyes naturales, leyes de la naturaleza humana, leyes de la naturaleza caída, pero cuando se corrige necesita haber una reforma, porque los pastores trabajamos con formación. Nuestro trabajo es formar a la gente. Cuando la gente viene a la congregación y escucha la palabra está siendo ministrada. Ellos están siendo pastoreados a través de la palabra. Y descansamos en la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como dice Juan 16, te guía a la verdad, redarguye, corrige. El Espíritu Santo está enseñando. Y cuando la gente se va, el Señor sigue siendo el pastor de pastores. Porque a través de la obra del Espíritu Santo, la gente se va, pero Dios se va con esa persona. A donde quiera que va, está Dios. Está su palabra. Nosotros no podemos controlar la vida de la gente. Hay iglesias que controlan la vida de la gente, que por eso nunca crecen, porque quieren controlar la vida del matrimonio, la vida de los hijos de tal manera. No, es como en el matrimonio, si el hijo me pide consejo, lo aconsejo, si no, no. Y no llevar un control que no dejas vivir a la persona. Por eso está el pastoreo. Se enseña a través del pastoreo. Si tenemos ministerios y estamos dirigiendo el ministerio, hay que tener una clase a la semana para pastorear. Pastoreamos a la gente y nos aseguramos que la vida de la gente se va enderezando, se va formando, para que cuando ellos enseñen, en el dado caso de los maestros de la iglesia infantil, ¿sí?, su vida está fuerte, su vida está firme, su vida está corregida, está redarguida. ¿Y cuántas veces cosechamos muchos problemas porque no hay pastoreo? No hay pastoreo a los sugieres, no hay pastoreo a los maestros, no hay pastoreo a las servidoras de mujeres. Y empiezan una de conflictos, pero tremendos. ¿Qué nos pudiéramos evitar si a través de la palabra pastoreáramos y que haya una reforma? Así es que el pastor forma a la gente e instruye en justicia. Instruye. Estos son los rasgos de un pastor. Instruir significa tutoría, educación o entrenamiento.
instruyes, educas, entrenas. ¿Por qué? Porque la gente que va a servir, tú le enseñas, pero la tienes que entrenar. Le tienes que supervisar. ¿Está aprendiendo a dar una clase? Entonces la pastora supervisa los temas para darse cuenta si está trazando bien la palabra de Dios, si está bien aplicada, si está bajada al nivel de los niños. Así es que eso es entrenamiento. Tienes gente y la estás entrenando. Te fijas cómo reciben los niños, si lo hace con amabilidad, si los trata bien, si llegan temprano, si están preparados. Instruir en justicia. Justicia viene de la palabra dikaiosune, que significa equidad de carácter, equilibrio. Equidad de carácter, equilibrio. Dios quiere que la gente que está sirviendo, empezando desde nosotros, que estamos pastoreando, tengamos equidad de carácter, o sea, que seamos equilibradas, sin irnos a los extremos. Sin irnos a los extremos en nuestra manera de ser o de comportarnos, sino que en ese equilibrio, bueno, una persona llegó tarde, no le saques la regla y dices, mira, la regla número tal dice que, sino que vas con ella, le saludas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió? ¿Me puedes explicar? Sí, es que chocó el camión donde venía, y dices, híjole, si hubiera abierto la boca, habría caído en injusticia. Es mejor escuchar. Y es muy diferente cuando una persona viene y dice, ay, es que llegué tarde porque me quedé dormida. Mira, entiendo, a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? Pero 1 en 1000, ¿qué te parece? ¿Verdad? A cualquiera le puede pasar. Nada más ten cuidado. Pon tu despertador, acuéstate temprano, ten todo tu material preparado. Estamos enseñando, formando, entrenando, ayudando a la gente a que tenga hábitos. Y también le dice, otra de las indicaciones, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esos son los rasgos que tiene un pastor. Y dice, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así es que el don de Timoteo era pastoral. ¿Y qué se le recomendaba? Ocúpate en la lectura. Una pastora que enseña tiene que ocuparse de la lectura. Meditar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque ¿cómo es que Dios nos habla? Nos habla de muchas maneras para preparar series o sermones. Mientras que estamos viendo, mientras que estamos escuchando, mientras que estamos leyendo. Y de pronto Dios te da una semilla, le decimos una semilla, ten un cuaderno nuevo donde anotes esa semilla, esa palabra que resaltó. Y la notes ahí y tú dices, híjole, sería muy bueno una serie así. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto?
en la vida de la gente, porque empiezas a observar a la gente y empiezas a darte cuenta que hay ciertas situaciones, ciertas desavenencias que se están presentando. Entonces, dependiendo de eso, también Dios te habla y te dice, enseña sobre el orden. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ocuparte en la lectura. A corto, a mediano y a largo plazo. Porque luego termina una serie y luego sigue la otra. Y mientras que sigue la otra, tú estás a la vez conectada con el Señor preguntándole, Señor, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? Y el Señor dice, observa. Hay necesidad en esto. Ocúpate en la exhortación. Anima a la gente. Amén. No estés regañe, sino anima a la gente. Bendice a la gente. Si tienes un don pastoral, quiero decirte que Dios llama a los ocupados, no a los flojos, a los ocupados, aquellos que son siervos, aquellos que les interesa la gente, porque el que llama es Dios. Ocúpate en el servicio, de ahí es donde nos escoge. El profeta Elías había sido amedrentado por una mujer mala llamada Jezabel. Entonces Elías huye al desierto y se esconde en una cueva. Esto sucedió porque él confrontó a 850 profetas de Baal y de Acera y demostró que Dios era el gran Dios y derramó fuego en su sacrificio después de haberle puesto mucha agua a ese sacrificio. Y Dios mandó fuego y se manifestó, pero después de esta gran victoria, él fue amedrentado por las palabras de una mujer, una mala mujer. Entonces Elías huye al desierto y se esconde en una cueva. Y Dios lo llama desde la cueva. Y Elías cree en su miedo que tenía, que él solo había quedado y que lo buscaban para matarlo. Y Dios le dijo, Elías, úngeme a Eliseo como profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Pero qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Así es que dice, halló a Eliseo, como si fuera una casualidad, pero no, porque Dios le había dicho, úngeme a Eliseo. Así es que Dios lo escogió entre los que servían, ¿cierto? Porque decimos, híjole, seré pastora, seré esposa de pastor, pero pues si me levanto a las 12 del día, ¿qué pasará? Y si mi casa no la tengo en orden, pues ¿qué? Pero Dios ve todo. Dios ve nuestra vida, nuestro caminar, nuestra trayectoria, todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce.
Así es que Elías aventó el manto que simbolizaba el llamado de Dios, porque Dios le había dicho: úngeme a Eliseo. Y como Elías ya no había querido, entonces Dios le dijo: úngeme a Eliseo. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Pareció que Eliseo vino corriendo para seguir a Elías, pero lo alcanza para darle sus razones. ¿Por qué no podía acudir al llamado? Y dice Eliseo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Esa expresión de besar a su padre y a su madre significaba: hasta que se mueran, yo te seguiré. Pero Elías le dijo: vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Así es que Dios nos llama en el servicio. Y decimos: no, espérame, pero es que yo tengo muchos hijos y no te puedo servir. Y si Dios nos llama a servir y tenemos un don, es con todo y hijos, ¿cierto? Y no cuando envejezcas. Es un llamado. Ya Dios se encargará de formarnos, de enseñarnos, de instruirnos, de equiparnos, de darnos inteligencia y sabiduría. Así es que le dije: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te pasa? Si solo yo soy un instrumento, el que te está llamando es Dios. Verso 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Él se fue y dejó todo atrás para servir al lado de Elías. Algunos dicen: no, es que Eliseo era un lambiscón. No. Eliseo no era un lambiscón, era llamado por Dios. Y Dios le dijo a Elías: aviéntale el manto. Porque a veces pensamos que por qué razón hay gente que está más cerca. No es porque se hagan acepción de personas. Es porque Dios los atrae para estar cerca. Porque de alguna manera les está enseñando, les está formando y les está dando un depósito. Amén. Así es que en todos esos años le sirvió como 20 años. Pero en esos 20 años él fue preparado, fue formado, fue equipado. Pero fue a través de tener un espíritu de servicio. Así es que para hacer un trabajo en equipo debemos de ser llamadas por Dios al ministerio. Y el que sirve es alguien que indudablemente ya ha recibido un llamado. Así es que el que sirve no busca la posición, o no debe de buscar la posición. Vamos a ver un ejemplo de Juan el Bautista, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Como quizás a lo mejor alguien te pregunta: oye, ¿y tú quién eres? Y Juan 1:20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo.
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, ¿era profeta? Sí era profeta. Pero el que verdaderamente es profeta no dice yo soy profeta. Y el que verdaderamente es pastora no anda diciendo, ya saben, yo soy la pastora. No busca posición. La que es llamada a pastorear se inclina hacia ayudar a la gente, a formar a la gente. No está buscando posición ni que la reconozcan tampoco. Juan el Bautista se presentó como un siervo y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él se estaba enfocando en la función. No estaba esperando reconocimientos ni títulos. Amén. Juan el Bautista se centró en su misión. Para hacer un trabajo de equipo con Dios y con el esposo, mantén un espíritu de sierva. Si tú eres una persona fuerte, dinámica, entusiasta, sociable, que vas adelante, y tu esposo, como el pastor, es tranquilo, afable, algunos piensan, no, mira, yo como soy colérica, soy líder, lo que dice la psicología y el mundo. Yo soy líder, yo soy fuerte, yo voy adelante. Y mi esposo, como es tan callado, pues siempre tengo que salir adelante. Cuando Dios le dice a la mujer, ten señal de autoridad sobre tu cabeza y respeta la autoridad de tu esposo, no tiene que ver con temperamentos. Es que él es flemático, él es melancólico. Como él es así, entonces yo estoy siempre adelante. ¿Verdad? Dos cabezas es un monstruo. Es un monstruo. Y las mujeres que son muy fuertes y tienden a dominar, se van a tener que humillar mucho, mucho. Porque hay quienes dominan con un carácter fuerte, pero hay otras muy suave, pero dominan. Entonces, si el esposo es tranquilo, la mujer tiene que menguar, tiene que callar, tiene que esperar a que él hable, que él se exprese, que él vaya adelante. Amén. Yo me fijo, si yo voy a una casa de oración donde la esposa del pastor a mí me trata de dominar, yo digo, ya sé cómo está la situación. Sí, porque no me da libertad de ser, de moverme, de comer. Y me dice todo lo que tenga que hacer, a pesar de que tengo 68 años. Y tú dices, wow, hasta me quiere comprar lo que me voy a poner. Y yo digo, no soy una niña, si me quieres dar algo, dámelo y yo decido. ¿No es cierto? No, o sea, no podemos ejercer control sobre la gente. La gente es libre, hay que amarla, hay que servirla, hay que dirigirla, hay que enseñarla. Así es que debemos de mantener un espíritu de sierva, pero jamás tratando de competir con el esposo. Jamás. Somos su ayuda idónea y tenemos que ser sabias para saber cuándo hablar
y cuándo callar. Eso se llama sabiduría. Eso se llama prudencia. Una persona prudente es circunspecta, es observadora. Tiene dominio de sus palabras, piensa antes de hablar. Filipenses 2:3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Amén. Si yo considero superior a mi esposo, yo se lo digo. Te amo, te respeto, te admiro, pero a través de las acciones también lo tengo que mostrar. El respeto. Alguien que es humilde reconoce a los demás como personas valiosas y les da reconocimiento. Si tenemos gente que está cerca de nosotros trabajando, muchas gracias. Gracias por su trabajo, gracias por su servicio, agradezco mucho. Y es importante reconocer a las personas que están cerca de nosotros. Así es que no busquemos el reconocimiento. Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza al oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Así es que hay que tener cuidado de las personas que te alaban. Y uno reconoce cuando te quieren honrar o cuando te quieren adorar. Y no podemos permitir adoración. La adoración solo le pertenece a Dios. Amén. Hay esposas de pastores que están más preocupadas por lo que la gente diga o que la gente sepa que ella es la esposa del pastor. Y por eso algunas tienen espíritu de plataforma. O sea, hay esposas de pastores que quieren aparecer cada ratito en el púlpito sin tener nada que hacer. El pastor debe de tener autoridad de tal manera de establecer cuál es el orden en la iglesia. Y empezando por la esposa del pastor. Que sepa cuáles son los límites. Trabajar en equipo es reconocer que Dios puso al varón como la cabeza para dirigir. Y la mujer no debe de hacer algo sin cobertura. ¿Te sientes muy inteligente? Qué bueno. ¿Estudias? Qué bueno. ¿Eres buena oradora? Qué bueno. ¿Eres buena maestra? Qué bueno. Pero Dios puso al varón como la cabeza. Amén. Y no debemos de traspasar jamás esos límites. La autoridad que tenemos para hacer lo que hacemos, enseñar, predicar o hacer cualquier cosa en la obra de Dios, es porque tenemos señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Si no, llevaríamos, imagínense, a todos a la rebelión. Aguas. Aguas. Una mujer que tiene dones debe de ministrar conforme a los dones, pero en el orden de Dios. Si una mujer profetiza, tiene que hacerlo en el tiempo correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo correcto? Luego vamos a hablar precisamente de cuando yo digo, no, pues yo no soy esposa de pastor, pero ¿cuál es mi función?
Pero las que tenemos un don para profetizar, tenemos que hacerlo en el tiempo correcto. Por eso es que decimos que si la persona es pastora y tiene un don pastoral, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que tener preparación, porque aún para profetizar debemos de conocer las Escrituras y saber interpretarlas de una manera correcta y equilibrada. Ajá. ¿Cuál es el tiempo correcto? Viene un tiempo sobre la alabanza y la adoración. Y en el tiempo de la adoración, cuando apenas comienza la adoración y surge una palabra profética y la persona sube, no es el tiempo. ¿Por qué razón no es el tiempo? Porque el fin de la adoración es exaltar y adorar a Dios. Cuando Dios hizo al lucero de la mañana y le dijo, tú, querubín protector, Él dirigía la alabanza y la adoración. ¿Y cómo podemos entender eso de querubín protector? ¿De qué manera lucero de la mañana protegía la presencia de Dios? Que nadie le robe la gloria a Dios. El no permitir que haya una adoración exaltada y que llegue a su culmen, sí, ahí hay una desprotección. Porque es necesario que adoremos a Dios y es necesario entrar a las profundidades de Dios, porque Dios ahí es donde nos transforma. Amén. Entonces decimos, más o menos conozco el orden en mi congregación, son tantos minutos, quizás a lo mejor faltan 2 cantos para terminar y en el penúltimo me subo, porque si yo doy una palabra que está fuera de tiempo, cuando ya todo terminó en exaltación, ya no tiene la fuerza esa palabra, aunque sea una palabra de Dios. Amén. Así es que para hacer trabajo en equipo debo de prepararme, estudiar. ¿Qué es lo que San Pablo le decía a su discípulo Timoteo? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hace poco me mandaron un video de una esposa de pastor, donde el pastor le permitía enseñar y todavía subir sus enseñanzas en YouTube. Cuando yo vi ese video, no tenía nada de esencia. Y aquí el punto y el reproche no es para la mujer, es para el pastor. ¿Cómo el pastor permite que porque ella es su esposa está enseñando y está enseñando pura paja, sin esencia, sin palabra? Se tiene que pagar un precio. Tenemos un llamado, pero necesitamos una preparación. Amén. Y se nos tiene que supervisar. A mí me gusta mucho, como en el caso de Paola, que fue muy distinto al de nosotros, en que nos preparamos juntos desde que nos convertimos, estudiamos externos y luego internos y luego nos graduaron, íbamos a la par. Pero en el caso de Paola, ella iba aprendiendo y me gusta mucho que su esposo siempre le supervisa sus sermones. Y yo he visto cómo ella ha crecido. Y ella me gusta mucho su sencillez, ella se apega. Y yo le dije, ustedes ya saben, yo estoy para servirle. Si a mí no me buscan, eso no es problema mío. Pero tienen mi teléfono, mi chat y yo estoy para servirles. Ajá. Y entonces ella me llama, oye, pastora, ¿y esto?
¿Y esto? ¿O cómo es esto? ¿Sí me explico? Veo en ella sencillez, humildad, amor, sinceridad. Y Dios a varios de los pastores, tanto aquí en Estados Unidos como en México, los están usando como ellos, de una manera estratégica. ¿Cuántas iglesias son las que tocan en México, Paola? Como 42 iglesias. Nada más. ¿Sí? Entonces imagínense, nosotros vamos a México y hagan de cuenta que entramos a Casa de Oración Guadalajara. ¿Por qué? Porque es el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo consejo. Una vez fuimos y estaban haciendo un evento de un desayuno, tenían mesas largas y todo, y me dice, ¿qué te parece, pastora? Y vi un florero grande que pusieron y le dije, mira, solamente con eso te digo todo. El florero está en el piso. ¿Por qué está en el piso? Porque le estorba a la gente. Entonces procura tener un florero rectangular, bajito, para que luzca y no esté interviniendo. Pero ella pregunta todo. Más vale aprender siendo enseñados o que topando. Una vez estaban haciendo un desayuno. Claro, a mí nunca me pidieron consejo, pero la gente se empezó a ir porque le dieron de desayunar al último. Primero hicieron todo, y entonces la gente estaba aquí con la tripita que le daba vueltas y ya estaba enojada porque no comía. Pero si preguntaran, oye, ¿cómo funciona esto? Tan fácil para poder aconsejarles. ¿No es cierto? Así es que una esposa de pastor debe trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usa bien? Del griego orsotomeo, que significa hacer un corte derecho, dividir y exponer correctamente el mensaje divino. Para esto se necesita la homilética. El bosquejo se realiza con un tema, se introduce, se desarrolla. A eso se refiere cuando dice hacer divisiones. Pone los puntos principales, los subpuntos e incisos. Exponer correctamente el mensaje usando bien los contextos y paralelos. Alguien dijo, ¿qué es eso? Paralelos. Hermenéutica. Culminas el mensaje y concluyes para que haya una respuesta de la gente. Así es que por esa razón, a la que decimos que tenemos llamado de pastoras, debemos de tener preparación, instituto bíblico. Sea por línea, para interpretar correctamente la escritura. Se vuelve desorden cuando alguien quiere participar públicamente pero ignora los parámetros. Estoy pasando a otro punto de la profecía. ¿Qué dice la Biblia hablando del orden? Profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cierto? Eso es lo que dice Dios respecto de la profecía. ¿Por qué dice los demás juzguen? Porque en el Antiguo Testamento era Dios hablando. Dios usaba a los profetas y les dictaba, y ellos exactamente como Dios les hablaba, lo decían. En el Nuevo Testamento es el hombre hablando la palabra de Dios. Por eso dice juzguen. Porque si le echa algo de su cosecha, el que es espiritual va a saber discernir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Amén. Primera de Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así es que si ves que se forman 10 para profetizar, desde aquí para allá, les pido de favor, ¿pueden regresar? ¿Por qué? Sentiditas. Pero es porque ignoran.
Los que están arriba llevan la batuta y tienen que establecer orden, no tienen que permitir desorden. Amén. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque para hacer trabajo en equipo también debo de saber cuál es el orden de la reunión. Porque si una esposa, pues es esposa de pastor, debe saber cómo es el orden de la reunión. ¿Sí? Número 1, se recibe la gente. Los sugieren, los reciben y los acomodan. Número 2, los niños se canalizan a sus departamentos para que sean ministrados a su nivel. El departamento de cuna está dividido entre bebés, gateadores y caminantes. Ahí tenemos un coordinador y en cada grupo, cabezas de grupo. El auditorio mayor comienza la reunión puntual. ¿Cuándo? Puntual. Así es que los pastores no podemos llegar media hora después. Debemos de llegar mucho antes. Tiempo de alabanza y adoración. Cuando decimos, ¿qué va a ser? 45 minutos, 1 hora, 15 minutos para dar los anuncios, y el que da los anuncios tiene que ser una persona con gracia, ser claro, conciso y preciso, y que verdaderamente esté comunicando lo que se requiere. Si hay profecía, debe ser una palabra corta pero efectiva, y ministrar conforme a la palabra para que haya una respuesta de parte de la gente. Porque si Dios está hablando de algo y no pedimos la respuesta, queda inconcluso. Queda inconcluso si el que dirige no tiene el entendimiento de tal manera para tomar lo que Dios dio y saber canalizarlo correctamente. Imagínense, da una palabra, no se concretó, no se ministró, entonces ¿qué sucede? Llega toma su canto y va por otra dirección. Tiene que haber armonía. La profecía no invade el tiempo de la adoración, sino cuando es el culmen de la adoración, como explicamos. Tiempo de ofrendas y diezmos. Cuando se están dando los anuncios y todo eso, ya la gente está preparada con sus diezmos y ofrendas, y los sugieres están en sus puestos para pasar a recoger la ofrenda. Y una persona dirige esta parte. Tiempo de impartir la palabra. Nadie puede interrumpir cuando se ministra la palabra. Evitar las distracciones. Si es una persona, equipamos nosotros a los sugieres. Si es una persona que sabemos que cada ratito está saliendo al baño, entonces ponla en un lado, en una orilla, donde no interrumpa a los demás. Nadie puede entrar en desorden. Una vez que se inició la palabra, por más ungida que estés, estarás ungidamente equivocada. Es que es Dios, me estoy quemando. Es una palabra de Dios, sí, pero estás fuera de orden. Discúlpame, pero no es el tiempo. En una vez una hermanita que yo sé que no canta, y se acerca conmigo, estábamos en Mujeres, y me dice, tengo un canto. Y yo tengo confianza con ella, y yo le dije, oye, acuérdate que no sabes cantar. Y volteó y me vio y me dijo, ¿de veras, verdad? Y se bajó. Imagínate el papelón. En una vez llamamos a dar testimonios y viene caminando una así muy, con el vestido aquí, y le hice una seña a las sugieres. No sube, porque eso no glorifica a Dios, ¿o no es cierto?
Así es que si alguien se sube y no tiene nada que hacer en el púlpito, desde allá atrás está el pastor dando indicaciones. Todos traen aquí su aparato. Esta persona, no puede hablar. ¿Te puedo pedir de favor? Ahorita no es tiempo. Bájate. Para hacer un trabajo de equipo hay que sujetarse a Dios y a la autoridad. Si la esposa de pastor se viste indecorosamente, que no suba. Porque es increíble, hay esposas de pastores que se pavonean y todavía van saliendo con su minifalda. Como la prédica del pastor, ¿verdad? Dios nos viste y el diablo nos desviste. Ajá. Así es que cuidamos todos los detalles. Las que sirven. No me voy a adelantar. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si el pastor ve que su esposa viste indecorosamente, el pastor tiene todo el derecho de decirle que cambie su manera de vestir. Si ella no obedece, que la siente. No puede ministrar. Y si el esposo no se atreve porque la mujer es muy dominante, Dios lo va a tratar. Porque le ha entregado el corazón a la mujer y no a Dios. Y eso no va a llegar muy lejos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, las mujeres rapadas eran mujeres que no tenían señal de autoridad en su cabeza y tenían muy mal testimonio. Esas mujeres que estaban en los templos y que se prostituían. ¿Qué significa que la mujer profetice con la cabeza descubierta? Significa que no está bajo autoridad, sino en rebeldía contra Dios y el esposo. Las mujeres en el servicio, las edecanes, nosotros preferimos tener uniformes. Y que esos uniformes sí sean uniformes. Estoy hablando de las edecanes, las que sirven en diferentes áreas. Sus trajes son de 5 piezas y son varios colores para que puedan hacer combinaciones. La regla general es la falda abajo de la rodilla, pantalón clásico es el holgado que no se te pega al cuerpo, chaleco, saco sastre. Y tienen blusas de varios colores que mandamos a hacer en una empresa. Entonces hacen infinidad de combinaciones también mascadas muy bonitas que combinan con sus trajes. Pero nos evitamos que a la hora del servicio, pues la ujier trae malla. Y anda ahí pasando, recogiendo la ofrenda y todo se le ve, la tanga se le ve por ahí. Entonces, bueno, empecemos nosotros como esposas de pastores para ser ejemplo, buen ejemplo del buen vestir. Y bueno, pues a mí ya se me acabó el tiempo. Y mañana le seguimos la tercera. ¿Ok?
Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame con toda esta palabra que tú has mandado. Señor, quiero tener un corazón humilde para reconocer aquellas áreas que tú quieres tratar conmigo. Te pido ayuda, pero sí quiero obedecer. Sí quiero estar bajo tu gracia, Señor, porque sé que en mi propia fuerza no lo puedo hacer. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por prepararme la mesa. Señor, quiero aprovechar todo ese alimento, comerlo, digerirlo y llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.